inicio. Hola, muy buenas tardes. Ahora iniciamos la tercera plática sobre filosofía para niños y prácticas filosóficas. Nos acompaña Gloria Luz Jiménez Cervantes, es la doctora eh, Jiménez. Nos va a hacer pues este acompañamiento y nos va a pues dar también una especie de testimonial, ¿no? De su experiencia y también pues ella está formada por mucho en esta área, digamos, tiene esa voz muy profesionalizada, ¿no? Del tema, cada vez más especializada, es quien creo yo se ha tomado en ese nivel, ¿no? Esta pues inflexión de la filosofía, esta parte tal vez no tan explorada por nosotros, ¿no? En el área de filosofía y bueno, ya estamos haciendo nuestros primeros pininos y ella por mucho creo que tiene mucho rato ahí, ¿no? Y también su práctica. Por eso nos es muy importante pues, su acompañamiento, su testimonio, porque creo que nos puede dar norte acerca de este tema. No sé, le pediría a Gloria que por favor, pues nos platicara primero un poco de su, de su intromisión. Ella estudió aquí también con nosotros la licenciatura en filosofía. Todos los que hemos participado aquí, lo que estamos aquí, ¿no? Tenemos esa formación. Y aunque ella ha trabajado más, la doctora ha trabajado más en el tema de la educación y por eso creo que cruzan estos temas, ¿no? Sin embargo, bueno, de todos modos, le pediría a Gloria que nos platicara primero, pues, su interés por ahí y también cosas que tienen que ver con su formación personal. Creo que es clave para entender su interés en esta área, ¿no? De la filosofía para niños y niñas. Y creo que trasciende incluso, ¿no? Tiene un nombre muy así entrañable y hasta tierno, ¿no? Filosofía para niños, pero creo que abarca y trasciende el mismo concepto. Tiene que ver con una especie de educación para la vida, pues creo yo, ¿no? Y para todos, ¿no? Adultos y niños. Pero bueno, dejo la palabra a Gloria, que muy amablemente nos acompaña y que le agradezco muchísimo, ¿no? Acceder y que se anime, ¿no? Pues, a, a hacer eco, ¿no? A esta iniciativa o intento. Muchas gracias y buenos días, tardes. Ya, Algo que, ahora sí son tardes. sí, sí, es que hace un ratitito no era. Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por la presentación, por tomarme también en cuenta para esto que estamos comenzando a generar dentro de la facultad y, como dices, darle hincapié a esta otra línea de la filosofía, ¿no? Em, bueno, básicamente para no alargarme en cuanto a la presentación, pues efectivamente estudié la carrera de filosofía en UABC. em, y pues durante la carrera yo me sentía como que yo sentía que algo me faltaba, ¿no? Y entonces me fui por el lado de la educación y mis posgrados fueron en el área de educación, tanto la maestría como el doctorado. Y he estado pues en el mundo de la educación, o sea, dando clases ya más de 10 años tengo, y me he enfocado más en nivel superior y posgrado. Pero
yo seguía insistiendo, ¿no? Que algo todavía me hacía falta y que tenía que ver también con mi carrera, ¿no? De filosofía. Y fue ahí cuando comencé a explorar esta otra línea, que son, me fui por lo de las prácticas filosóficas, comencé a explorar las prácticas filosóficas, eh, y pues finalmente me encuentro con filosofía para niños y me parece que aquí me enganché, ¿no? eh, Me encanta la línea de las prácticas filosóficas, pero en este momento sí me siento como bastante enganchada con filosofía para niños. Y si pueden observar, eh, está aquí el título, o sea, filosofía para niños, pero también dice aquí filosofía para niños, niñas y jóvenes. Em, Esto también como un paréntesis, em, en este momento se está como tratando de gestionar como una transición del cambio, ¿no? O sea, del nombre, o sea, pasar de filosofía para niños para convertirse en filosofía para niños, niñas y jóvenes, para que eh, pueda como de alguna manera el mismo nombre abarcar, ¿no? Todo lo que implica filosofía para niños, ¿no? En este caso, los jóvenes y, y pues también adultos, ¿no? También se trabaja filosofía para niños con adultos, pero ya vamos a ir viendo esto. Entonces, en esta presentación me gustaría trabajar un poco más la parte de la visión ética, pero es una aproximación, cabe mencionar, y son unas pinceladas, ¿no? Sobre la visión ética que voy a ir, ¿no? Trabajando a partir de ciertos fragmentos de justo de los textos de los propios iniciadores de filosofía para niños. Entonces, aquí la dinámica es eso. Voy a ir leyendo algunos fragmentos para ir explorando juntos justo esta visión ética. Pero para ello me pareció sumamente pertinente y debido a las condiciones también en las cuales nos encontramos, principalmente en esta área de México, o sea, me estoy refiriendo ahorita que estamos aquí ubicados en Tijuana, Baja California, como lo decía el coordinador de la carrera de filosofía, lo que tiene que ver con filosofía para niños o en general las prácticas filosóficas no están siendo exploradas, ¿no? Desde la carrera de filosofía. Entonces, es muy probable que para algunos de los que están ahorita presentes o los que están escuchando a través de las redes, eh, no saben lo que es filosofía para niños, ¿no? Entonces, creo que es totalmente pertinente comenzar también explicando de manera muy general lo que es filosofía para niños y también en la medida en que se va explicando filosofía para niños y algunos elementos, ¿no? Que están dentro de la filosofía para niños, ya se va a ir explorando justo la visión ética, porque tiene que ver incluso con elementos muy básicos de la filosofía para niños, eh, que ya comienza a visualizarse esta cuestión ética, ¿no? Entonces, así estaría la estructura, ¿no? Comienzo con la explicación general de lo que es filosofía para niños, nos vamos a ir adentrando hacia la visión ética, para finalizar, tratando pues de decir también lo que es y lo que no es, ¿no? Filosofía para niños. Entonces, si me lo permiten, voy a, a iniciar, ¿no? Cuando hablamos de filosofía para niños, se puede entender como programa o como proyecto, ¿no? Y cuando hablamos de que es un programa, ¿no? Lo estamos trabajando como un programa de educación filosófica orientado a hacer de la filosofía un componente esencial del currículum de educación básica. Esto es importante, ¿no? O sea, eso quiere decir que estamos buscando que se integre, ¿no? En, dentro de la educación formal, ¿no? O sea, que sea parte
que sea un componente dentro de la educación formal. Eso es un dato importante. Pero también, por otro lado, filosofía para niños puede ser entendido como un proyecto de educación filosófica que se basa en las potencialidades educativas de la filosofía para promover nuevas formas de aprendizaje. Y entonces de aquí se pueden derivar múltiples programas educativos. Entonces, eso quiere decir que va a haber programas educativos que pueden estar basados en filosofía para niños, pero no es propiamente lo que es el programa de filosofía para niños, pero que toma ciertos elementos de filosofía para niños. Y esto es importante porque una de las cosas con las que voy a cerrar, y me estoy adelantando, pero no todo es filosofía para niños. Y eso también es importante tomarlo en consideración. Entonces, vamos a partir de ahí. Entonces, si hablamos del programa de filosofía para niños, pues tenemos aquí a los fundadores, ¿no? De filosofía para niños. Son dos fundadores que tienen una formación también en filosofía. De hecho, Sharp estudió su doctorado en filosofía de la educación y me parece que es un dato importante sobre su mirada, ¿no? La mirada de ella como filósofa, la mirada con respecto a su impacto dentro del programa, ¿no? Entonces, ya se había mencionado un poco en la primera conferencia, ¿no? De estas 3 conferencias que se han ido desarrollando. Tenemos ahí un problema con el audio. ¿Alguien tiene el audio abierto? Bueno, continúo. Entonces, repito, ¿no? Ya se había mencionado algo en la conferencia anterior sobre cómo surge, ¿no? Cómo surge el intento de buscar, a lo mejor, dar una propuesta a lo que estaba sucediendo que observaba Littman. En este caso, Littman observaba que los estudiantes de universidad, porque él estaba trabajando con estudiantes de universidad, les faltaba desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, en un primer momento, la intención era esa, buscar cómo desarrollar el pensamiento crítico, y se identifica que para desarrollar el pensamiento crítico es fundamental también incluirlo desde que están pequeños, ¿no? O sea, trabajarlo desde que están pequeños, para no tener como las consecuencias que él observaba ya en estudiantes universitarios. Pero digo que es una primera aproximación. ¿Por qué? Porque hablar de que filosofía para niños es desarrollar el pensamiento crítico, te quedas muy corto, ¿no? Porque filosofía para niños es mucho más que solo desarrollar el pensamiento crítico. Y creo que de ahí pueden empezar a confundirse, ¿no? Porque algunos programas a lo mejor están demasiado enfocados en el pensamiento crítico y se dicen o se creen llamar como parte de filosofía para niños cuando no lo son, ¿no? Porque filosofía para niños implica mucho más que solo el pensamiento crítico. Y eso es lo que a mí me gustaría aclarar con esta pequeña intervención que me están permitiendo. Entonces, cuando hablamos de filosofía para niños, sí hay un currículum, ¿no? O sea, hay un currículum principalmente desarrollado a través de novelas y manuales. O sea, cada novela tiene un manual pensado para el docente, ¿no? Pensado para el que va a guiar, ¿no? El que va a trabajar el programa de filosofía para niños. Y también respondiendo a algunas de las preguntas que surgieron durante las sesiones anteriores con mis compañeros, pues sí, efectivamente, cada novela responde a alguna edad, ¿no? O está pensada para ciertas edades. Pero también cabe mencionar que todo también tiene mucho que ver con las características del grupo, ¿no? O sea, eso no quiere decir que está prohibido no utilizar una novela en otro nivel o utilizar una novela con otra edad, porque tiene mucho que ver con las características del grupo,
el conocimiento del grupo, la experiencia del grupo, pero el currículum está organizado de esta manera. Es importante mencionar que hay traducciones, ¿no? O sea, se han hecho traducciones al español. Aquí, por ejemplo, todas estas están traducidas al español, ¿no? Pero también me parece muy pertinente y más por algo como más aterrizado, ¿no? En nuestro contexto, me parece muy pertinente mencionar que, eh, que hay novelas que han sido adaptadas para el contexto de México. Y quien ha hecho esta labor ha sido Eugenio Echeverría. Y cabe ahí también mencionar como un paréntesis que Eugenio Echeverría estudió la maestría, ¿no? La maestría en filosofía para niños y la estudió directamente con los fundadores del programa de filosofía para niños. Entonces, eso quiere decir que está haciendo esta adaptación, ¿no? De estas novelas al contexto de México, pero lo está haciendo una persona que tiene toda esta formación, ¿no? En filosofía para niños. Entonces también me parece que es importante hacer esa mención. Ahora, aquí como para irlos introduciendo a quienes no saben sobre filosofía para niños, estas novelas trabajan con distintas temáticas, ¿no? Cada novela tiene hasta cierto punto un propósito y ciertos tópicos que se consideran como pertinentes a lo mejor de trabajar en esa edad, por justo tratando de responder a lo mejor a las etapas del desarrollo humano. Entonces, aquí nomás para poner un ejemplo, nomás voy a poner este ejemplo y me voy a ir al final, ¿no? Para que veamos como la diferencia. Hospital de Muñecos es una novela que se trabaja con los más pequeñitos, ¿no? O sea, por lo general, esta novela es para los pequeñitos. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, los niños aprenden a escucharse unos a otros, a discutir sobre las cosas que son reales y las que no lo son, a saber qué es una persona, la amistad, cuestiones de género y muchos otros conceptos filosóficos. Entonces, lo que yo quiero que vivan es la diferencia entre esta novela que está enfocada con los más pequeñitos a, por ejemplo, todas estas novelas han sido traducidas al contexto, adaptadas al contexto de México. Pero, por ejemplo, Hannah, ¿no? Fíjense lo que trata, que es para los más grandes, ¿no? ¿Qué es el abuso? La responsabilidad sobre nuestro cuerpo. ¿Qué significa ser persona? Que también se retoma, ¿no? Pero ya si se fijan, ya toca temas más fuertes, ¿no? La diversidad cultural y respeto a la diferencia. De hecho, en esta novela, por ejemplo, se trabaja la cuestión de el abuso sexual, o sea, todos estos temas que son como muy fuertes, ¿no? Entonces, es interesante, a eso es a lo que yo me refiero, que sí hay, o sea, una intención de la novela de trabajar ciertos temas y también trabajarlos, a lo mejor aquí se repite el de qué significa ser persona, pero se trabaja de una manera distinta porque el matiz es diferente, ¿no? No es lo mismo trabajar ser persona con un pequeñito de 3 años, ¿no? A trabajar ser persona con un adolescente, ¿no? Con un adolescente de 15, 16, 18 años, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, repito, son novelas adaptadas para el contexto de México, ¿no? En este caso, por Eugenio Echeverría. También es importante, quiero aclarar, y esto también es un paréntesis dentro de esta charla que me están permitiendo dar. Si hay alguna pregunta o hay algún comentario, con toda confianza, lo pueden hacer, ¿ok? Pueden levantar la mano o abren el micrófono para hacer a lo mejor una observación,
algo, porque yo sé que también hay personas que están trabajando esta cuestión y a lo mejor pueden nutrir todavía más la presentación que estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, con toda confianza. Entonces, aquí nos quedamos, ¿no? Hay novelas que han sido adaptadas al contexto de México. Ahora, es importante mencionar que cuando hablamos de filosofía para niños, hay un elemento fundamental de la filosofía para niños y eso va a ser la comunidad. Aquí, si se fijan, estoy colocando comunidad de indagación, comunidad de investigación y comunidad de diálogo, porque así es como lo van a encontrar. O sea, es decir, van a encontrar que de pronto lo ponen como comunidad de indagación, de pronto lo ponen como comunidad de investigación o como comunidad de diálogo. Los tres se están refiriendo a lo mismo, aunque hay algunas observaciones, ¿no? El mismo Eugenio Echeverría menciona que la mejor forma de llamarle a la comunidad debería ser comunidad de diálogo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de comunidad de investigación. Entonces sí hay ahí algunos temas, o sea, algunas discusiones de cuál debería ser como el nombre que se le debería de dar por lo que sucede, ¿no? Por la forma en que funciona la comunidad. Pero aquí, pues tengan ese dato, ¿no? Comunidad de indagación, de investigación y de diálogo, así lo van a encontrar refiriéndose a lo mismo. Entonces, la comunidad de diálogo, que era lo que les decía, que para Echeverría él lo menciona como comunidad de diálogo. La comunidad de diálogo es el espacio dentro del cual pues se trabaja y se desarrolla y se logra la filosofía para niños. Entonces, simplemente con esta cita ya se dan cuenta que la comunidad de diálogo es crucial en filosofía para niños. Si no hay una comunidad de diálogo, entonces no se está haciendo filosofía para niños. ¿No? Atención. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una comunidad de diálogo, vamos a identificar que todos los miembros dentro de la comunidad deberán estar sentados en círculo cuando estamos hablando de manera presencial, ¿no? Para que ninguno de ellos tenga una posición de privilegio, ¿no? Y aquí ya se empieza a destacar la cuestión de la igualdad entre los participantes. Cuando yo les decía que en la medida en que yo iba explicando algunos elementos dentro de filosofía para niños, también iba ya a darse algunas pinceladas de lo que es la visión ética, ¿no? De lo que vengo a profundizar un poquito más, aunque es solamente una aproximación. Entonces, cuando ya hablamos de igualdad, aquí ya está apareciendo la ética, ¿no? Y ya está apareciendo también una postura que se tiene desde filosofía para niños y que eso es sumamente importante, ¿no? El punto de partida cuando se trabaja dentro de la comunidad de diálogo será un texto narrativo. En este caso, la novela, ¿no? Pero también cabe mencionar que hay otros, pues, elementos que pueden ser disparadores, ¿no? Pero, insisto, no todo lo que se hace es filosofía para niños. Entonces, también de alguna manera esos detonantes, ¿no? Si no es la novela propiamente que se mencionó ahorita, entonces sí tiene que ser como un texto, ¿no? O un texto que vaya como acorde, ¿no? A lo que se está buscando dentro de filosofía para niños. Entonces, eso también es importante mencionar, porque insisto, no todo es filosofía para niños. Y entonces, una vez que ya se trabaja con un texto, ¿no? Los estudiantes van a formular preguntas, ¿no? Esas preguntas se van a exponer con la comunidad, ¿no? Y se va a elegir una de ellas de manera democrática. Otro elemento dentro de la comunidad y que tiene que ver con esta visión ética, ¿no? La democracia aquí va a ser como un elemento muy importante que se va a estar tratando de cultivar constantemente, ¿no? Dentro de las comunidades de diálogo, ¿no? Entonces,
se elige una pregunta y sobre esa pregunta se comienza a indagar, ¿no? A dialogar. Entonces el diálogo se rige por los criterios de la deliberación argumentativa. Todo el mundo escucha atentamente lo que dicen los demás, hace sus aportaciones siguiendo el hilo de la discusión y son los argumentos más sólidos los que logran el asentimiento de los participantes. Entonces, ¿qué sucede durante el diálogo? Comienza a hacerse a mí me gusta más la palabra indagación, comienza a hacerse la indagación sobre esa pregunta que está respondiendo algún tópico, ¿no? Entonces, aquí, por eso, se va a poner atención en lo que se dice, ¿no? En el argumento, en cómo se dice, cuáles son los criterios, y por eso aparece el pensamiento crítico. Pero también por eso muchas personas se pueden ir con la idea de que filosofía para niños es solo trabajar el pensamiento crítico cuando no lo es. ¿Por qué? Porque hay otras dimensiones que se están trabajando dentro de filosofía para niños. Ahorita comento cuáles son. Entonces, ¿cuáles son las características de la comunidad de diálogo y de sus integrantes? Y aquí es donde ya vamos a empezar a ver todavía más pinceladas de la visión ética. Primero, ser capaces de considerar y estudiar seriamente las ideas de los otros. ¿Eso qué quiere decir? Forzosamente tengo que poner atención, ¿no? Pongo atención a lo que el otro me está diciendo, a lo que el otro tiene que decir. Es más, parto de la idea de que el otro tiene que decir algo, ¿no? Y me puede aportar algo. Construir a partir de las ideas de los demás nuestro propio pensamiento. O sea, en ese saber que el otro puede decir algo, ¿no? Y que tiene algo que decir, puedo llegar a coincidir con el otro y comienzo a construir mi pensamiento con el otro, ¿no? Desarrollar nuestras propias ideas sin temer el rechazo o la posible incomprensión de los demás. Entonces aquí también ya comienza a verse esta visión ética de cuidar al otro, ¿no? Y de que el otro se sienta en una zona, en un espacio de confianza, ¿no? Que se coloque en un espacio en el que puede ser él, ¿no? Y que puede expresarse y que se va a trabajar sobre eso. También es importante aquí decir que tampoco no todo vale en filosofía para niños y eso también lo voy a aclarar, ¿no? Porque justo por esta visión que se tiene, no se trata de caer en un relativismo, ¿no? Y no se trata de aceptar cuestiones injustas o agresivas, o sea, ese tipo de cosas no pueden estar dentro de la comunidad de diálogo y todo eso también se vuelve parte del crecimiento que se da entre las personas que trabajan dentro de la comunidad de diálogo. Estar abiertos a nuevas ideas, ¿no? Insisto, escuchar al otro. Ser fieles a nosotros mismos también tiene mucho que ver, se ha comprobado que con el programa el programa de filosofía para niños, los niños que trabajan este programa desarrollan también una autoestima, ¿no? O sea, es decir, incrementa su autoestima. Entonces eso también es importante. De hecho, también por esa razón la cuestión emocional va a tener aquí como una atención especial, ¿no? Que ahorita es justo en lo que voy a hablar con respecto a la visión ética, porque aquí me parece que la propuesta está muy interesante y vamos a ver, bueno, qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto, ¿no? Aceptar y respetar los derechos, ¿no? De los otros a expresar sus propios puntos de vista. O sea, el respeto, ¿no? Tiene que estar ahí presente. El respeto a que los otros se pueden expresar. Pero eso es importante. Nos expresamos, pero indagamos sobre aquello que se expresó. No somos agresivos con el otro,
no es ser agresivo con quien lo dijo, sino es analizar lo que se dijo, ¿no? Entonces también hay dos cosas muy diferentes. O sea, podemos trabajar con la idea de una manera rigurosa, ¿no? Trabajando con el pensamiento crítico, pero siempre respetando a la persona que lo dijo. Entonces, hay dos cosas bien diferentes ahí, ¿no? O sea, no porque lo dijo, o sea, vamos a ser agresivos, ¿no? Con él porque dijo algo que no era, pues, apropiado o que nos ofendió, ¿no? Sino con la idea trabajamos, pero a la persona siempre la respetamos, ¿no? Y eso también es importante. Ser capaces de detectar afirmaciones subyacentes, ¿no? Y volvemos, ¿no? Aquí va a haber mucho del pensamiento crítico, ¿no? Con respecto a lo que se dice, ¿no? Con respecto a cuáles son los criterios con los que estás trabajando. ¿Por qué? Porque se entiende pensamiento crítico como el aprender a generar buenos juicios, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso y por eso va a haber muchos elementos que están también dentro del pensamiento crítico. Buscar la coherencia cuando argumentamos diferentes puntos de vista. Sigue en esa línea, ¿no? Hacer preguntas relevantes. O sea, también se aprende a hacer preguntas. Fíjense, este es un ejercicio que me parece súper importante porque de pronto pareciera algo tan simple, hacer una pregunta. Luego nos damos cuenta que no sabemos hacer preguntas, ¿no? Y cuando no sabemos hacer preguntas, de repente, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con la relación, ¿no? Con la relación con las personas más cercanas, de repente preguntamos algo queriendo saber, ¿no? X cosa, y resulta que por la forma en que lo preguntamos, pues no recibimos, ¿no? La respuesta que nos agrada, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la forma en que preguntamos. ¿Qué es lo que estoy preguntando? Yo ponía el ejemplo, ¿no? O sea, de repente puedes escuchar estas frases como, no sé, ¿eres feliz conmigo? Ay, caray, o sea, es una pregunta bien fuerte, ¿no? ¿Cómo que eres feliz conmigo? O sea, me pones en un aprieto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no le va a gustar la respuesta de que pues no eres mi felicidad, ¿no? Pero a lo mejor si hubiera planteado la pregunta de manera distinta, ¿no? Si hubiera dicho, no sé, por ejemplo, ¿te sientes cómodo conmigo? ¿No? O sea, ¿te gusta cuando estamos juntos? Ya es otra cosa, ¿no? Pero ya, o sea, la primer pregunta, pues insisto, te pones en un aprieto y más los que estamos en esta formación, pues no podemos responder tan sencillamente cuando tenemos ese tipo de conceptos tan fuertes como felicidad, ¿no? Dentro de la pregunta. Entonces, hay que aprender también a hacer preguntas, desarrollar la imaginación moral. Entonces, aquí de nuevo aparece, ¿no? Esta visión que estamos buscando y que aparece como parte de las características de la comunidad de diálogo. O sea, eso es a lo que quiero llegar, ¿no? O sea, desde la comunidad de diálogo y la forma en que está conformada la comunidad de diálogo, lo que hace que sea una comunidad de diálogo, ya aparece esta visión ética. Mostrar respeto por las personas de la comunidad, de nuevo aparece, ¿no? Mostrar sensibilidad hacia el contexto cuando se discute la conducta moral. Este punto es súper importante porque si bien se es sensible al contexto, pero insisto, no todo vale. O sea, somos sensibles al contexto, pero también es importante que dentro de la comunidad se discutan ciertas cosas que pueden ser como prácticas dañinas, ¿no? O sea, prácticas que pueden hacer daño. Entonces, pero o sea, por eso es una comunidad de indagación, o sea, se indaga sobre la cuestión, sobre la situación, ¿no? Y no es tampoco y que quede bien claro, no es un adoctrinamiento, no se dice esto es lo que se tiene que pensar,
pero debido a las características que tiene, ¿no?, la comunidad de diálogo y lo que se procura a través del programa de filosofía para niños, pues sería incongruente aceptar cuestiones que sean de desigualdad, por ejemplo, de discriminación, de violencia. Esas cosas no van con filosofía para niños y por eso no todo está permitido, ¿no? Pero se es sensible con el contexto, porque hay ciertos temas que van a ser muy delicados de trabajar debido al contexto en el que se está trabajando. Pedir o preguntar por las razones o las justificaciones, ¿no? Entonces, aquí es así como muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué lo dices? ¿No? ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cómo justificas eso que estás diciendo? Etcétera. Y discutir los temas con imparcialidad. O sea, esto también es importante, ¿no? Y principalmente para quien está conduciendo la comunidad de diálogo, en este caso, el docente o el guía, el facilitador, tiene que ser imparcial, ¿no? O sea, tiene que ser imparcial, pero también, insisto, bajo esta visión, entender bien cuál es la visión de filosofía para niños, para saber cómo trabajar ciertos temas y ciertas situaciones o ciertas situaciones que de alguna forma van en incongruencia con la filosofía para niños, ¿no? O sea, o que ataca o que puede como caer, sí, que puede caer en una incongruencia, ¿no? De lo que se está trabajando ahí en filosofía para niños dentro de la comunidad. Entonces, que va conectado con lo que acabo de decir de ser sensibles al contexto, pero no todo vale, ¿no? Entonces, y pues preguntar por los criterios, ¿no? Que se utilizan cuando se está hablando de algo. Entonces, esas eran las características de la comunidad de indagación, ¿no? Pero cuando hablamos del pensamiento multidimensional o complejo, nos estamos refiriendo que es eso lo que se trabaja, ¿no? O que lo que trabaja el maestro, el docente, o sea, lo que pone cuidado para trabajar dentro de la comunidad de diálogo. Entonces, aquí es súper importante esto porque este pensamiento multidimensional aquí va a aparecer dentro del pensamiento multidimensional una línea donde se va a visualizar mucho más esta cuestión ética, ¿no? Entonces, en la comunidad de diálogo se busca desencadenar un proceso de discusión en el que los niños se vean obligados a desplegar una serie de habilidades del pensamiento, ¿no? Entonces, estas habilidades del pensamiento tienen que ver con cultivar, ¿no?, una dimensión crítica, una dimensión creativa y una dimensión cuidadosa, ¿no? Aquí citando a Littman. Entonces, mejorar la capacidad de pensar es trabajar de esta manera de un pensamiento multidimensional. Entonces, por eso es importante, insisto, no pensar que filosofía para niños es simplemente trabajar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque entonces el pensamiento crítico es solamente una dimensión, ¿no? Dentro de este pensamiento multidimensional que se debe de trabajar dentro de la comunidad de diálogo. Entonces, el pensamiento multidimensional está compuesto por la dimensión crítica, la dimensión creativa, la dimensión cuidadosa y la dimensión colaborativa. Este no está mencionado en la cita de Littman, porque esto es como lo último que se ha estado trabajando, ¿no?, en estos últimos años y que también se está agregando al pensamiento multidimensional, ¿no? Pero ahí queda como un dato curioso, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del pensamiento multidimensional o complejo, ¿no? Aquí citando a Littman, porque para mí es muy importante que yo hacer esta interpretación y dialogar con ustedes, pero a partir también de los mismos textos, ¿no? Que era lo que les decía. Entonces, nos dice que la pedagogía adecuada para fomentar un pensamiento multidimensional
incluirá la comunidad de investigación y que la epistemología de esta comunidad consistirá en un equilibrio reflexivo. Este equilibrio supone que el conocimiento es falible, por lo que el objetivo de una comunidad de investigación en el aula no es encontrar un fundamento absoluto del conocimiento, un cimiento inamovible, sino que hay que rehacer, mejorar y revisar constantemente todo lo que no funciona para mantener el equilibrio reflexivo. Este no se basa, pues, en una noción de verdad absoluta. La autocorrección siempre debe fomentar parte del proceso de investigación. Como este proceso incluye una dimensión cuidadosa, atención, esta dimensión cuidadosa hay que ponerle mucha atención. El pensamiento se preocupará por proteger y mantener el equilibrio, y como incluye una dimensión creativa, se preocupará por buscar nuevas maneras y soluciones para mantenerlo. ¿A qué quiere decir esto? Cuando tú estás trabajando en una comunidad de indagación, olvídate de que vas a llegar a verdades absolutas. Es posible que en ese momento llegue la comunidad, ¿no? A una aproximación o a una idea, ¿no? Que digan, va, esta idea la aceptamos. Pero eso no quiere decir que no va a llegar un momento en el que se vuelva a colocar a cuestionar esa idea. Esto es lo interesante de la comunidad de indagación. O sea, la idea constantemente se puede revisar, ¿no? Y de hecho es parte de, ¿no? O sea, es parte de, porque si no, entonces estaríamos cayendo eh, en un dogmatismo, ¿no? O sea, estaríamos cayendo, y creo que también eso es un atentado contra la propia filosofía, ¿no? Porque justo cuando hablamos de filosofía, siempre va a estar esta duda, ¿no? Y va a estar esta indagación, ¿no? Ya cuando tú estás convencido de algo, se acaba la filosofía, ¿no? O sea, dejas de filosofar. Entonces, esto me parece súper importante. Entonces, gracias a esos pensamientos, o sea, más bien dicho, a ese pensamiento multidimensional, debido a esas dimensiones del creativo, del cuidadoso, del crítico, el hecho de que estén en movimiento permite justo que no se llegue a esa cuestión de verdades absolutas, sino que todo el tiempo se esté como en revisión, ¿no? Y que esté en movimiento constante. Ahora, pensamiento cuidadoso. ¿Por qué me voy a ir al pensamiento cuidadoso? Del pensamiento multidimensional, no voy a trabajar con los demás, voy a trabajar con el cuidadoso, porque aquí es donde empieza, donde yo puedo visualizar más la cuestión ética, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda aparecer en los demás, porque de hecho, y vuelvo, o sea, como es un pensamiento multidimensional, o sea, los tres están trabajando al mismo tiempo, y ahora el cuarto que también que se ha estado indagando, ¿no? En esa cuarta dimensión que es el colaborativo, están funcionando, ¿no? O sea, de manera continua y paralela, ¿no? Pero en el cuidadoso me parece que es en donde podemos, ¿no? Trabajar más esta cuestión que es la que quiero, en la que me quiero aproximar, ¿no? A través de esta charla. Entonces, cito, en un buen trabajo de indagación en comunidad debemos contar con el apoyo de nuestras emociones para llevar a la conciencia las facetas significativas de lo que ocurre en nuestros entornos cotidianos y para señalar su importancia. Este tipo de investigación debe entonces tomar la forma de un pensamiento cuidadoso. Fíjense cómo en este primer fragmento de la cita aparecen las emociones. O sea, aquí me gustaría que pusiéramos mucha atención porque por aquí va la propuesta, ¿no? De cómo trabajar la visión ética, pero desde las emociones. O sea, incluir las emociones en este trabajo. O sea, es muy interesante y ahorita voy a continuar para ir viendo cómo se trabaja la cuestión o por qué se considera que las emociones son importantes para trabajar esta cuestión de la visión ética. Se expresa a través de actividades como la apreciación,
la estimación, la valoración, la celebración, la evaluación o la preocupación, el consuelo y el cuidado de, o la empatía y simpatía con otros. En tal sentido, el pensamiento cuidadoso, una fusión de competencias, tanto cognitivas como emocionales, hace que se lleven a la conciencia los aspectos morales de la vida. Atención, aquí ya empieza la propuesta. Entonces, en el pensamiento cuidadoso, o sea, el pensamiento cuidadoso es una combinación de competencias. Podríamos ir como sintetizando. Una fusión de competencias cognitivas y emocionales, ¿no? Y en esa combinación de competencias cognitivas y emocionales se va a llevar a una conciencia de los aspectos morales de la vida. ¿Ok? Y entonces, el pensamiento cuidadoso es el que nos hace capaces de elegir lo que creemos que es importante en un contexto particular y el que determina aquellos aspectos sobre los que nos debemos concentrar. Por ello, y de muchas formas distintas, es este tipo de pensamiento que determina nuestras percepciones morales y estéticas, así como muchos otros de nuestros juicios. Entonces, eso quiere decir que yo voy a interpretar lo que considero, ¿no? Que debe de ser en un pensamiento cuidadoso, ¿no? A través de mi contexto, ¿no? A través de lo que yo interpreto de mi contexto. Y entonces eso se va a manifestar en mis emociones. O sea, cuando a mí me hacen, cuando por ejemplo yo me enojo ante cierta situación, detrás de ese enojo en realidad se está reflejando un juicio. En este caso, un juicio que tiene que ver con una percepción moral de lo que yo considero que es correcto o incorrecto. Entonces, por eso, aquí la propuesta es pon atención a cómo reacciona ante las situaciones, porque ahí es en donde vamos a poder ver esa percepción moral. ¿Ok? Es en el pensamiento cuidadoso es el pensamiento cuidadoso el encargado de cultivar en los niños y jóvenes una conciencia racional que habrá de conducirlos a que perciban las cosas de una forma que no sea atomística, o sea, es decir, que no se enfoque exclusivamente en él, ¿no? O sea, sino que sea consciente de que pertenece, que hay un otro, ¿no? Y que pertenece a a un grupo de personas, ¿no? Pues el pensador cuidadoso es precisamente aquel que tiende a enfocarse al percibir sobre las relaciones existentes entre las cosas. Entonces, ¿qué rescato aquí? Súper importante para subrayar que el pensamiento cuidadoso cultiva la conciencia racional, ¿no? Pero esta conciencia racional que nos va a conducir, ¿no? A ser conscientes de que hay un otro, ¿no? Y que no puedo partir solo de mí para comprender las cosas, ¿no? Y más cuando estamos hablando de cuestiones de ética, ¿no? Entonces, aquí está la crítica que hace Filosofía para Niños, ¿no? Estoy utilizando una de las fundadoras, ¿no? De Filosofía para Niños y me parece muy interesante porque dice, no es suficiente con que los niños y jóvenes conozcan las reglas y las normas y las expectativas que los adultos tienen sobre ellos. Tampoco lo es que aprendan a cambiar eso con la confrontación mediante un ejercicio de razonamiento riguroso con los llamados conflictos de valores.
que se presentan en su vida cotidiana. Fíjense, aquí me parece que es una crítica a nuestra forma de trabajar las materias, en el caso de los maestros, las materias que tienen este corte, ¿no? Que son materias de valores, que son materias de formación, ¿no? Formación cívica y ética. O sea, es una crítica súper interesante porque por lo general lo trabajamos así, ¿no? A través de un ejercicio de razonamiento riguroso por medio de estos conflictos, ¿no? Estos conflictos de valores. Entonces, fíjense qué interesante que esté mencionando esta crítica. Ahora, también las emociones morales necesitan ser examinadas, puesto que ni el razonamiento ni la acción moral trabajan aislados de ellas. Fíjate qué interesante. Entonces, eso quiere decir que debe de estar incluida, ¿no? Esto que se le llama emociones morales. ¿Por qué? Porque están también dentro del mismo razonamiento y de la acción moral, ¿no? Me parece que es algo que podríamos como discutir, ¿no? Un poco más. Entonces, eh, aquí la propuesta tiene que ver con que las emociones, bueno, las emociones como forma de percepción moral, o sea, las emociones son una percepción moral. O sea, esta es como la tesis, ¿no? Las emociones como forma de percepción moral. Si la función de las emociones es la de determinar lo que es importante y comunicarlo, entonces las emociones son de particular relevancia para aquellos que están interesados en la educación moral, puesto que es una emoción lo que en primer lugar nos permite ver un problema moral como problema. Entonces, aquí lo que identifica Sharp es que lo primero, o sea, lo que se pone, lo que se pone en evidencia antes de cualquier otra cosa es una emoción. Y por eso debemos estar alertas a esa emoción, porque en esa emoción se está dando una percepción moral. ¿Ok? Entonces las emociones son en realidad juicios, juicios de una naturaleza particular que indica la importancia que atribuimos a algo y lo comunican dándole una tonalidad, una importancia y un timbre característicos. Otro punto, ¿no? Aquí, entonces, las emociones son juicios. Me parece ya que ahí también hay ahí como un punto bien interesante para analizar. ¿Ok? Las emociones como juicios. Simplemente con eso, o sea, simplemente con poner eso, las emociones como juicios, ya podemos discutir algo aquí súper interesante. Entonces, desde edades muy tempranas, los niños experimentan emociones moralmente significativas, como la vergüenza, la indignación, la empatía, la compasión o la culpa. Un núcleo fundamental de la vida moral de los niños es el desarrollo en ellos de una conciencia relacional. Este tipo de conciencia, sin embargo, solo sale a flote en el contexto de una comunidad de indagación en el aula y solo se expresa en la medida en que efectivamente en dicha comunidad se cultive el pensamiento cuidadoso. Entonces, en filosofía para niños, que uno de sus elementos más importantes es la comunidad de diálogo, donde sucede, ¿no? Donde se trabaja la filosofía para niños, donde es posible trabajar la filosofía para niños, que es a través de la comunidad de diálogo, es ahí justo donde
es el mejor lugar donde se va a expresar, ¿no? Todas estas emociones. Y entonces es un buen lugar para observar justo estas expresiones, ¿no? De percepción moral que tienen que ver, que se manifiestan a través de las emociones y, e ir acompañando al niño en este trabajar el pensamiento cuidadoso. Y entonces, en este trabajar el pensamiento cuidadoso, por un lado, eh, considero que gracias al pensamiento cuidadoso, tú puedes manifestarte como eres, ¿no? O sea, es decir, sale la emoción, pero también por el mismo pensamiento cuidadoso, se trabaja sobre eso que trata de, de manifestar la emoción, que es la percepción moral. Y una vez, y al trabajar la percepción moral, entonces ahora sí ya podemos entrar en el pensamiento crítico, ¿no? Porque a lo mejor ya podemos analizar, ¿no? ¿Cuál es esa percepción que se tiene? Y, y también al mismo tiempo el pensamiento creativo, ¿no? Porque solo en la posibilidad de poder imaginar otras, um, ahora sí que otras posibilidades de aquello que yo creo que es la única percepción, que es lo que yo percibo como único, ¿no? Eh, voy a ir trabajando, ¿no? Con esta cuestión de, de ir teniendo este buen juicio, ¿no? O sea, este juicio que cada vez va a ir siendo como trabajado a través de los criterios, ¿no? A través de, de los, mm, de buenas justificaciones, ¿no? E insisto, también es importante tomar en cuenta que no se va a llegar a una verdad absoluta, pero al menos va a llegar un momento en que se va a volver a revisar, ¿no? Y estamos en esa constante revisión. Y qué mejor que revisar la percepción moral, o sea, creo que esta línea es la que más se debe de revisar, ¿no? Es una de las que tenemos que darle mucha prioridad. Entonces a mí me parece que esto que se está proponiendo en filosofía para niños, para los que trabajamos en estas áreas, ¿no? Que trabajamos eh, estas materias, por ejemplo, o sea, me parece que es una gran aportación, ¿no? Es esto que nos está diciendo Sharp. Ahora, por eso les decía que es una aproximación, ¿no? Y me gustaría abrir el diálogo y comenzar a discutir, pero hay algo que creo que nos tiene que quedar muy claro. Filosofía para niños es una filosofía de la educación, en donde se da una propuesta pedagógica, donde hay una influencia por doing, pero también hay una relación, ¿no? O sea, hay un punto de encuentro, por ejemplo, con la pedagogía crítica de Freire, donde no de Freire, pero al menos Freire es uno de los grandes exponentes, ¿no? De la pedagogía crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con la acción. Y no solo con la acción, tiene que ver con la transformación. Es una filosofía de la educación donde se cuestiona el rol del docente, se cuestiona el rol del alumno, se cuestiona el aula, ¿no? El aula como tal. O sea, una de las grandes propuestas de filosofía para niños es transformar las aulas en comunidades de indagación. O sea, dejar de tener esa eh, esa estructura del aula para convertirla
en comunidades de indagación, viendo filosofía de la educación donde se analizan todos estos elementos, se hace una crítica a lo que está sucediendo y se hace una propuesta. Y dentro de esa propuesta hay una propuesta no solo teórica, sino es una propuesta pedagógica que también se pone en acción, ¿no? Y, y eso me parece muy valioso de filosofía para niños. Ahora, no todo trabajo con niños es filosofía para niños. Eso también es súper importante. Porque si no vemos los elementos que mencioné anteriormente, si no están ahí presentes, si solamente está el pensamiento crítico, cuidado, no es filosofía para niños. Es más, puede llegar a suceder que cuando tú solo trabajas con el pensamiento crítico, pueden darse situaciones de agresión. O sea, se puede dar una situación en donde en lugar de trabajar o de ayudar en la autoestima pues podemos llegar a destruirla, ¿no? Entonces, es importante, por eso me parece que filosofía para niños, o sea, contempla todas estas cuestiones en donde podemos como caer fácilmente y que es peligroso. Y Littman lo supo, porque si Littman en su momento quería trabajar el pensamiento crítico, pero en ese trabajo, en ese ir construyendo esta filosofía de la educación, se dio cuenta de que no era suficiente el pensamiento crítico, porque si no había otros pensamientos que le dieran como no sé si es la palabra correcta, pero le dieran soporte a este pensamiento crítico, podríamos caer en situaciones, insisto, de violencia. Podríamos ser muy violentos. Entonces el pensamiento cuidadoso nos permite, o sea, nos hace ser conscientes de que estamos con un otro, ¿no? Y que hay un otro y hay una persona que siente, ¿no? Y, y me parece que de pronto, insisto, podríamos confundir y hay que tener mucho cuidado, porque no todo trabajo con niños es filosofía para niños. Y entonces por eso aparecen tenemos como estos organismos, ¿no? Que me parece que son de gran relevancia, porque, por ejemplo, la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, pues aquí lo dice, ¿no? Su objetivo principal es el de salvaguardar la calidad e integridad con la que el programa de filosofía para niños se desarrolla en el país. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la tarea de esta federación es que no se corrompa, ¿no? O sea, justo lo que estoy diciendo, o sea, de que no todo trabajo con niños significa que es filosofía para niños, ¿no? Y aquí también lanzo una invitación a quienes son filósofos, porque yo también como parte de la formación como filósofa, de pronto podríamos como caer más a la cuestión del pensamiento crítico. Y de repente puede haber por eso como más afinidad a esas propuestas, ¿no? De trabajo con niños que tienen que ver más con desarrollar el pensamiento crítico. Justo por nuestra propia formación. Pero cuidado, ¿no? ¿Sí? ¿Hay algún comentario? Ok. Entonces, me parece que hay que conducirnos con mucho cuidado, ¿no? Porque, porque insisto, si analizamos filosofía para niños, es mucho más que solo desarrollar el pensamiento crítico. Y entonces también tenemos el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, ¿no? CELAFIN,
Y también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, surge como una respuesta a las necesidades educativas y de formación de docentes en contextos de diversidad cultural. Y pues, aquí el punto es a partir de la propuesta de filosofía para niños, con el fin de sistematizar y ofrecer servicios relacionados con el desarrollo y difusión del programa. O sea, insisto, es también encargada de analizar, ¿no? Que se esté llevando filosofía para niños y que no sea ahí una distorsión, ¿no? Del programa. Entonces sí me parece que es muy importante la función de estos organismos para que se siga trabajando filosofía para niños, porque al final es una propuesta de filosofía de la educación. Y yo insisto y lo subrayo, es una propuesta de filosofía de la educación. Entonces es importante que si tú, o sea, cualquiera de nosotros, hasta que empecemos a trabajar filosofía para niños, si no coincidimos con esta filosofía de la educación, entonces podemos como estar haciendo cosas que incluso van en contra de del propio programa. Y hay que tener mucho cuidado, porque no todo está permitido en filosofía para niños. Y, por ejemplo, pensar que estás haciendo filosofía para niños solo porque están sentados en círculo y todo el mundo opina y caemos en un relativismo, eso no es tampoco filosofía para niños, ¿no? O están ahí y entonces hay una constante, ¿no? Agresión hacia los argumentos y los criterios y estoy constantemente nomás atacando esa parte, pues estoy trabajando solo el pensamiento crítico y estoy dejando a un lado los demás aspectos. Entonces no estoy trabajando un pensamiento multidimensional. Entonces, filosofía para niños es una forma de estar en el mundo. Por eso mi hincapié, por ejemplo, para los que trabajan o los que tienen como estas lecturas de pedagogía crítica, sabrán por dónde va también el camino. O sea, es una forma de estar en el mundo, pero no es un adoctrinamiento y eso también es importante. Pero sí es una forma de estar en el mundo. Entonces, se vuelve una forma de vida. Entonces, si tú no coincides, en lugar de estar haciendo filosofía para niños, estás haciendo otra cosa y entonces al estar haciendo otra cosa, puedes distorsionar esta filosofía de la educación. Y recuerda que al final, recuerda una cosa, si tú no no estás convencido de lo que estás trabajando o en lo que estás trabajando o lo que da fundamento a tu trabajo, eso se nota, eso se nota. Y por eso el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Insisto, hay que ser congruentes. Y entonces hay que estar convencidos. E insisto que es una filosofía de la educación. Y entonces, si te vas por ese camino, o sea, es importante que entiendas esta parte de lo que es el programa y lo que es toda su fundamentación filosófica para que exista esa congruencia. Porque si no estás convencido, entonces vas a estar haciendo otra cosa, ¿no? Y si no estás convencido, o sea, eso se va a notar. Y por eso, el ruido de lo que somos va a impedir totalmente que nuestros estudiantes, que quienes con los que trabajamos,
puedan oír lo que le decimos, porque no hay una congruencia. ¿Ok? Entonces, pues, no sé, ahorita abro el diálogo para, para platicar aquí, o sea, algo que podamos ir sumando, este, pues aquí platicar, ¿no? Porque también de eso se trata. Pues gracias, Gloria, eh, por por tu acompañamiento, por estar aquí y tu amabilidad también, por supuesto, con tu amabilidad de siempre. Yo, pues por supuesto, voy a aprovechar porque yo agarré el micrófono primero. Y una cosa bueno, cuando estás hablando, uno le pasa muchas cosas por la cabeza y una que es una indagación de toda la vida es esta sensación de que, bueno, que los niños son como, pues, seres naturalmente inteligentes, pues, que hay una inteligencia natural, ¿no? Que hasta brilla, pero que nuestros sistemas educativos, bueno, también pensando en nosotros, ¿no? Que somos producto de este sistema educativo y que desde que tenemos unos cuantos años de edad ya estamos en un aula, ¿no? Cuando un alumno sale aquí de la universidad ya tiene 16 años en un aula, pues muchísimos años en un aula. Y está construido así. Y mi comentario va así, trata el tema de que, bueno, da la impresión de que los niños tienen pues esta inteligencia natural y espontánea y que el sistema como que está hecho de tal manera o deshecho de tal manera que apaga, ¿no? Y que incluso reprime. Y no, y también no le echamos la culpa al sistema, también yo lo digo porque lo veo. eh, Padres de familia pues que le gritan a los niños desde que apenas tienen edad, le empiezan a gritar cosas como, pues, no corras, no brinques, no saltes, no pienses, no me preguntes, ¿no? Como que si estuviéramos educando siempre desde la ansiedad, desde, desde como si estuviéramos educando siempre eh, como con las prisas, ¿no? De cumplir nuestro rol. Y eso también pasa en la escuela, en los programas, los padres con su impaciencia, ¿no? Educamos desde la impaciencia. Y eso no es educar, eso es crear niños ansiosos. Y pensando en eso, parece ser que también lo he visto mucho, los niños les apagan mucho esta indagatoria natural, esta curiosidad. Tal vez sea un cliché, ¿no? En filosofía, esto de que, pues en filosofía somos un poco todavía como que nunca queremos, nuestra única rebeldía es resistirnos a eso, ¿no? A que nos apaguen la curiosidad y la pregunta infantil o adolescente, siempre de por qué, por qué, por qué. Pues es una cosa muy de formación, pero eso no, los niños, por eso es posible tal vez un programa como este, porque supone la idea de que esa inteligencia, creatividad, curiosidad, incluso a veces bondad natural, con todo y que esa también se va como moldeando, sí está ahí. Y la propuesta, a mí también, ahorita que estás hablando, un poco esta sorpresa de que en realidad es una propuesta educativa, pues es una cosa que va más allá de una especie de curiosidad, ¿no? O de como aislada o ajena a todo un sistema de formación. Y bueno, no quiero alargar mi comentario, solo que me nació esta percepción de que en realidad tal vez incluso por mucho, la propuesta de filosofía para niños es una especie de volver atrás pasos, ¿no? Unos pasos atrás y reconstruir nuestra propia idea de educar, ¿no? Y de la naturaleza del niño, incluso es una pregunta sobre, bueno, los niños qué son, ¿no? Y que esta impaciencia con la que educamos apaga todo y que volver pasos atrás es que la filosofía para niños tal vez ahora quiere como tomar en cuenta, considerar esa energía primordial que quedó ahí, ¿no? Tirada en el camino y que y en ese sentido, pues tendría la filosofía para niños como una especie de pues, eh, es una propuesta de largo alcance, o sea, es una aspiracional, ¿no? Pero también concreta, tal como lo estás planteando. Es casi una reconstrucción, no solamente del sistema educativo, también una forma de educar desde la casa y también
reconsideración de lo que es un niño y cómo trabaja su inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, ojalá, yo pasa aparte, yo pienso algo, ¿no? Que de fondo creería que estamos como muy necesitados porque, no sé, tal vez yo tengo una especie de percepción muy apocalíptica, ¿no? De que la forma en que pensamos nos llevó a donde estamos, ¿no? Que un mundo sobrecalentado y con gente resistente a los cambios, rígida, eh, cuadrada, que teme a la innovación, pero viene de ahí y que como reestructurar nuestra forma de pensar, una revolución del pensamiento requiere esto, ¿no? Una orientación, un acompañamiento desde abajo. Y yo creo que no es solamente como una curiosidad intelectual esta propuesta, sino la forma de sobrevivir, incluso como civilización. Claro, pongo apocalíptico y dramático, pero es que hay algo ahí, ¿no? Que se requiere. Entonces, por eso no lo que dices tú no lo tomo como un tema de pura curiosidad del día, sino como es así o no es ahorita, ¿no? Tal como están las cosas. Digo, igual te digo, me pongo teatral, pero sí, yo no creo que sea un asunto menor. No, como no es un asunto menor esta propuesta y esta aspiración, ¿no? Como es o no hay nada, ¿no? Es como cuando muchos nos engolamos la boca con la revolución del pensamiento y que haya un cambios, pero pues no puede haber, si haces lo mismo, no puede pasar algo diferente, ¿no? Como dice Einstein. Tiene que haber tiene que empezar desde ahí. Y bueno, también sin dejar de lado que tú dices esto, yo me pregunto sobre mí, ¿no? Sobre mi propia forma de pensar y la forma en que entablo mis clases y armo sensibilidades, todo esto, ¿no? Pero bueno, esa es la pregunta. Y la idea sería esa, bueno, el comentario vendría la idea de que entonces los niños es como, podríamos decir que filosofía para niños es una indagatoria, un recomienzo, unos pasos atrás para considerar una inteligencia natural, pues eso sí sería una pregunta. Una inteligencia que está ahí y que de alguna manera se, se, se reprimió por la ansiedad y por la impaciencia, no sé, tal como están construidos nuestros sistemas y nuestras instituciones desde objetivos, ¿no? Y la impaciencia de lograrlos. Pero bueno, ahí dijo el comentario y la pregunta. No, y te lo agradezco muchísimo, Mauricio. Coincido con varios puntos que estás mencionando. Definitivamente tenemos que partir de la idea de que los niños piensan, ¿no? O sea, eso es como lo primero, ¿no? El niño piensa y el niño tiene la capacidad, ¿no? Tiene la capacidad para desarrollar, en este caso, esto que se le llama el pensamiento multidimensional. Em, entonces, pero también no caer en el como en esta como esta visión un tanto romántica, ¿no? Porque si bien es cierto que el niño ya cuestiona, también es importante el acompañamiento en ese cuestionar, ¿no? Por eso uno de los puntos ahí que decía, ¿no? Y que le puse como énfasis, hacer buenas preguntas, ¿no? También, porque también es parte de lo que se trabaja, ¿no? Cómo preguntar. Y tú lo sabes, o sea, al final, quienes em, sabemos como ahora sí que el método socrático, ¿no? Pues es todo un arte, ¿no? O sea, es también un arte hacer preguntas y trabajar sobre la pregunta. Eh, entonces, sí, efectivamente, partimos de esa idea de que el niño piensa y que tiene la capacidad para desarrollar este pensamiento multidimensional en donde, ¿cuál es la función del que está ahí, del que acompaña al niño? Justo eso, ¿no? En ese acompañar de dando de alguna manera provocando, ¿no? Y dando herramientas para ir construyendo mejores juicios, porque eso es lo que se está buscando, ¿no? Que vayas mejorando
tus juicios, o sea, que vayas teniendo un juicio que sea que sea más en esta idea de la sabiduría, ¿no? Porque de hecho así lo menciona, de hecho Littman, relaciona mucho esta cuestión del juicio con la sabiduría, ¿no? Entonces, cómo de pronto el juicio se ha ido distorsionando porque no tenemos buenos criterios, ¿no? Porque ¿qué es lo que va a hacer que el juicio esté más conectado hacia la sabiduría o vaya hacia la sabiduría cuando trabajas en los criterios, ¿no? Pero en ese trabajar los criterios también al mismo tiempo se trabajan otros aspectos, ¿no? Como esta parte de lo creativo, ¿no? La imaginación, el ver otras posibilidades, el pensamiento lateral, si lo quieres ver así, y también por otro lado, este pensamiento, esta dimensión cuidadosa, ¿no? Siempre ser consciente de que estoy construyendo con un otro, ¿no? Por eso también no es casualidad que también de alguna manera, y ahí me faltó mencionar a Vygotsky, ¿no? También está ahí, también está presente en esta propuesta. Vygotsky también anda ahí. Entonces, sí, y también estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablo de que es una filosofía de la educación, porque tenemos que, quien empieza a trabajar filosofía para niños, debe también de partir de estas ideas, ¿no? O sea, por ejemplo, esa premisa, los niños piensan, ¿no? O sea, entonces yo no voy a adoctrinar al niño ni lo voy a obligar a que tenga mi pensamiento, pero sí lo voy a acompañar para ir como construyendo estos mejores juicios, ¿no? Que van más hacia esta cuestión de la sabiduría. Es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, lo es. De hecho, no es nada fácil, también no lo voy a romantizar, no es nada fácil y por eso yo hablé mucho de la convicción, ¿no? Al final. O sea, es muy importante que estés convencido y que creas en ello, porque si no, se va a quedar solo en eso, ¿no? Como tú dices, puedo hablar mucho, ¿no? Pero pues al final no estoy trabajando en ello y no estoy haciendo algo. Entonces, sí me parece que es súper importante y súper pertinente lo que mencionas y coincido, ¿no? Y que sí, es súper importante trabajar desde niños para que justo no se apague eso que ya está, que sí está de manera natural, ¿no? El asombro, el cuestionar, está ahí. El punto es que hay que, hay que encaminarlo, ¿no? Hay que acompañarlo sin que caigas en el adoctrinamiento, insisto, pero sí un acompañamiento es muy importante, ¿no? Para que no se apague esa cuestión. Bien, gracias. Y luego seguimos platicando. Sí, es inacabable. No sé si alguien de los que nos acompañan tenga algún comentario que hacer, pregunta, duda, algún complemento que quieran. Aprovechen porque Gloria pues tiene sus tablas aquí, ¿no? Y yo creería que de las que conozco es de la más preparada en el tema. Qué bueno que no están los otros dos compañeros porque se van a enojar. Pero sí, la verdad yo creo que de las más adelantadas en esto y que podemos aprender mucho. No sé si hay algún comentario o pregunta. Con toda confianza. Melanie, Ángela, Laura, Juanita. No, profe, todo bien. Gracias, Ángela. Todo está bien. Maestro Fierro. ¿Alguno? A ver, por acá. El profe ya se durmió. Yo no. ¿Quién se durmió? No, aquí estoy. Es que no me dejaba abrir mi micrófono, pero aquí andamos. Qué mala.
El directo. Bueno, pues no sé, al final parece que no hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, porque si yo me suelto, entonces no, ya me estoy reprimiendo. Sí, de todos modos, pues bueno, ahí tienen no puedo abrir micrófono, dice que Jesús Salazar. Bueno, Pues pero no, si no, quieres, puedo si tienes escribir, algún pues comentario puedes o escribirlo. sí, con toda confianza. O sea, aquí de eso se trata. O sea, al final estoy dando aquí una aproximación, ¿no? Y podemos seguir como indagando al respecto, pero pues creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, de que se dé como este diálogo, em, eh, a lo mejor quieren indagar algo más profundo, ¿no? Y si yo puedo ayudar en esa búsqueda con toda confianza, ¿no? Y también pueden escribir las preguntas, si no pueden contactarse por audio. Y bueno, de todos modos, No Gloria sé ahí si está, en la doctora parte Gloria. de no sé si en la parte de la transmisión que se esté haciendo, también a lo mejor hay alguna pregunta. Sí, fíjate, pero yo ahí no sé cómo le haríamos. La verdad, ahí no soy tan ducho en la alta tecnología. Pero ojalá, y bueno, de cualquier manera, pues a la doctora Gloria aquí en general, pues está muy dispuesta a contestar. Mira, aquí hay un comentario. Si quiere, Jesús me puede mandar mensaje a mí ya, porque le digo la Ajá. pregunta. Aquí dice José Adrián Becerra, somos seres orgánicos y desde la concepción y paulatinamente se pierde conforme pasa el tiempo. Creo crear este tipo de propuestas son propuestas son muy benéficas para enriquecer el despertar del niño y puedas consolidarse en una visión vislumbrante y sólida, consolidarse en una vislumbrante y sólida construcción del razonamiento para ser crítico y certero. Desafortunadamente, el sistema educativo mexicano es muy inconsistente y se plantea bases al chas chas. Y bueno, dice Ana ML, la integración del espacio de transmisión y desarrollo de la filosofía como multifuncional, flexible, cuando se habla de comunidad de indagación, investigación y diálogo, me parece muy atractivo para acercar no solo información, sino actitudes filosóficas. Muy bien. Esa parte que muy relevante en ti, Gloria, fue, con lo que mencionaste, fue por mucho el tema de lo relacional, ¿no? El cuidado. Me parece que luego lo tenemos muy de ladito eso, como un complemento menor cuando es por mucho el centro, ¿no? Y ya ahorita me parece que una sensibilidad para la vida, pues. Bueno, aquí dice José Adrián Becerra, otra vez es necesario ser muy asertivo en el procedimiento metodológico para ser buenos transmisores de conocimiento y encajar en la propuesta que el pensamiento cuidadoso pretende, ya que existe una transculturación permeada en el entorno social y difícilmente se logra dicho objetivo. Sí, Ok. me parecen comentarios súper pertinentes. Este, ¿Cómo? A ver, Claudia, doctora, no quedarse en el pensamiento crítico y atacar, proponer y dialogar. Ok, muy bien, sí. Me parecen muy pertinentes los comentarios. Em, si bien es cierto que hace falta, ¿no? En la formación de la educación formal, incorporar, ¿no? Este tipo de visión que va a favorecer a los niños. Y también me gustaría aclarar que también se puede trabajar filosofía para niños, también con adultos, y hay quienes lo están trabajando en otros contextos, como por ejemplo en contextos de situación vulnerable, ¿no? O sea, contextos, por ejemplo, hay quienes trabajan filosofía para niños en la cárcel, ¿no? Este,
Y me parece también súper interesante esas propuestas, pero insisto, hay que identificar que sí se siga manteniendo estos elementos de filosofía para niños y que no se esté haciendo otra cosa, ¿no? Como por ejemplo esta cuestión de la comunidad y el trabajar el pensamiento multidimensional es súper importante. Entonces sí me parece que hay mucho potencial de trabajar filosofía para niños, no solamente propiamente con los niños, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, sino también incluso hay potencial para trabajarlo con adultos, ¿no? Y también en estos otros contextos que a mí en lo particular me parece que hay un campo muy, muy importante aquí justo en la frontera. O sea, aquí en la frontera trabajar esa cuestión de la marginidad, que alguien tuviera esta visión de trabajar filosofía para niños desde esos contextos, estaría muy interesante y hay un potencial aquí en Baja California. Maestro Marco Fierro va a preguntar algo, va a enriquecernos con sus comentarios. Sí, muchas gracias. No, nada más comentarios, ¿no? Y creo que es a lo que ha estado mencionando la doctora Gloria. O sea, realmente si queremos formar y si queremos ciudadanos racionales, respetando y viendo esta parte de los valores, pues es la importancia, ¿no? Del trabajo de la filosofía con los niños y los jóvenes. ¿Para qué? Pues para trabajar realmente con cada uno de esos valores, de tal manera que podamos descubrir el valor genuino que tiene cada uno de ellos y pues realmente qué es lo que va a dar ante la sociedad, ¿no? O sea, realmente hacer esa reflexión y esa investigación para el trabajo de esa educación de valores que también tenemos que formar con ellos. Sí, totalmente. De hecho, por eso yo insisto en que no todo vale en filosofía para niños y que hay un límite porque tiene mucho que ver con el concepto que se tenga de la persona que se desea construir, ¿no? Al final, cuando nosotros hablamos de educación y hay una pregunta ahí filosófica, ¿no? ¿Qué tipo de persona estoy construyendo, ¿no? A partir del modelo educativo que estoy teniendo. Entonces, en este caso, ver a filosofía para niños como filosofía de la educación te da una propuesta. Hay una propuesta de un ser humano que se está construyendo a partir de filosofía para niños y que tiene que ver con esto, o sea, que tiene que ver con el respeto a los otros, el respeto a sí mismo, con la democracia, o sea, con la igualdad. O sea, son cuestiones que se están construyendo a partir de filosofía para niños y que estás construyendo un tipo de persona, ¿no? Tratando de que, ahora sí que pensando en que a través de eso, pues podamos como mejorar nuestra sociedad, ¿no? Al final esa es la idea, ¿no? Tratar de hacer una mejor sociedad. Entonces, y ya cuando se menciona eso, a lo mejor algunos van a decir, ay, no, eso es una utopía, ¿no? O sea, eso, entonces ahí ya empieza el problema, ¿no? Porque hay quienes van a demeritar esto con esos comentarios y yo lo único que les diría a aquellos que piensan eso es que, pues si eres incapaz de soñar, entonces, ¿cómo vas a tratar de hacer las cosas diferentes? Es decir, pensar en utopías también es necesario y que tiene que ver con el pensamiento creativo. Si tú piensas en utopías, entonces piensas que hay la posibilidad de que las cosas sean mejor. Y si puedes pensar en esa posibilidad, puedes trabajar sobre ello, ¿no? Muy bien, Gloria. Muy inspirador. Yo creo yo pienso igual que tú, ¿no? Así como si no es utopía, no. No, sí, tiene que ser algo que antes era imposible. Ahora, bueno, la virtud creo de esto es que ahora es muy operativo, ¿no? O sea, sí está, pues, esos son como algo que se puede hacer y así se puede hacer, ¿no? No es así solamente como una propuesta en el aire. Y muy concreto, muy concreto. Eh, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Es muy rico como
pues la interacción y pues que es incluso el espíritu de la propia idea, ¿no? De la filosofía, el acompañamiento y la reflexión común. Pienso que, bueno, que le damos gracias a Gloria, ¿no? Por haber accedido. Yo espero que, como nosotros exponentes, pues que no quede aquí, ¿no? Sería lamentable. Yo voy a seguir haciendo, ¿no? Moviéndome para tratar de darle espacio y también para posibilitar el desarrollo de esta vertiente de la filosofía. Vamos a seguir haciendo actividades al respecto. El mes que entra con jornadas filosóficas sobre filosofía para niños y también probablemente pues consultorías filosóficas, ¿no? Que son otra vez este juego con la posibilidad de las prácticas filosóficas ya, ¿no? Un poco menos, menos refundidas en las aulas y en los cubículos, como que, no sé, igual, tal vez tengo este imperativo, ¿no? De sacarlo a la calle, lo que hacemos. Y bueno, entonces esperemos que eso sea nada más como una semilla y que flore después, ¿no? Que implica mucho cultivo y tiempo, entiendo, ¿no? Pero hay que empezar por algo. Te doy las gracias, Gloria. Así, en muchos niveles, y uno a nivel amistoso, ¿no? De nuestra propia, desde nuestro propio gremio y también de nuestra amistad y de tu respuesta, ¿no? Y al eco de este afán de trabajar esos temas, te lo agradezco mucho. Eh, y bueno, esperemos encontrarnos otra vez en esas circunstancias, ¿no? Muy rico y fue muy disfrutable tu conferencia y me dejó muchas ideas ahí burbujeantes. Espero que a nuestros oyentes también. Y bueno, muchas gracias por su atención, también su acompañamiento, su estar aquí, ¿no? Su tiempo. Que sientan que valga la pena todo esto, ¿no? Que se está tratando de hacer. Y que, bueno, y que sea como una especie de semillita y también una esperanza para hacer algo, las cosas diferentes, como dice Gloria. Me enganchó mucho esta idea de que es una propuesta educativa, pues que no es solamente una curiosidad intelectual. Muchas gracias a todos los que están aquí y pues estamos en contacto. Voy a poner la cámara nada más por... Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. También aquí José Adrián que dice que compartir con la visión de media superior con superior. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias por la vinculación también que estamos haciendo con otras universidades como Universidad Xochicalco. También me parece que son cosas que suceden como únicas, ¿no? Y también, pues agradecer también a quienes hayan estado participando, que pueden estar en otros estados, ¿no? Por ahí vi ahí algunos comentarios de algunos compañeros que están conmigo en el diplomado, se los agradezco muchísimo. Y pues, gracias. Cualquier cosa, yo estoy aquí también. Y pues, como tú dices, es algo que ya iniciamos, es un compromiso. Creo que ya adquirí esa responsabilidad y la tomo con mucho, mucho amor y con mucho agrado. Y aquí estoy, ¿no? Ahora sí que a lo que sigue, ahí voy a estar. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias por tu entusiasmo, Gloria. Seguimos en esto. Seguimos para que sepan los demás, ¿no? Vamos a seguir en este tema y vamos a seguirlo trabajando. Vamos a seguir presentando cosas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su acompañamiento. Gracias por estar aquí. De verdad es entrañable para nosotros tratar de hacer estas cosas. Muy importante. Y bueno, se los agradezco. Provecho a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.